Código 1940. En materia educacional es la Universidad de Costa Rica. Los estudiantes, es natural por su idealismo que se vayan a las calles. Yo tengo mi capa original, con mis cintas, con mi nombre, porque recordemos que en las tunas, las cintas te la da la comunidad. Código 1940, su clave de acceso a nuestras historias. Hola gente, feliz semana. Les saluda Pablo Mora Vargas, periodista de la Oficina de Comunicación Institucional y coordinador de este podcast Código 1940. Hoy venimos con el último capítulo de la serie de anécdotas de exrectores. En esta tercera entrega escucharemos al que fue rector de la UCR entre 1996 y 2004, don Gabriel Macaya Trejos. A él le tocó apoyar las protestas contra el Combo de Alicia ya por el 2000, enfrentar al gobierno por ese mismo tema y superar retos como la digitalización de la UCR, una convención colectiva de trabajo y otros más que ya escucharemos. En la otra serie, El nombre detrás de los edificios, usted llevó generales en la sede de Rodrigo Facio. Si lo hizo, posiblemente recuerda el nombre del auditorio que está debajo del edificio. Correcto, se trata del Abelardo Bonilla Valdares, y detrás de ese nombre se esconde un hombre que participó en la redacción de la Constitución Política de 1949. Fue diputado e incluso fue vicepresidente de Costa Rica entre 1958 y 1962 y hasta tuvo que ejercer la presidencia del país de forma interina en 1961. Hoy Sebastián Varela Montero, nuestro asistente, nos trae su historia y las razones del por qué ese auditorio recibió su nombre. ¿Preparados? ¿Listas? Digitamos el año de fundación de la UCR. Código 1940. Y empezamos. Soy Gabriel Macaya Trejos, el rector de la Universidad de Costa Rica de 1996 a 2004. Profesor, entre tanto, e investigador. Este es nuestro tercer y último protagonista de esta serie de anécdotas de personas exrectoras. Además de lo que ya escuchamos, don Gabriel es químico de formación, graduado en la Escuela de Química de la UCR, donde por cierto actualmente sigue siendo profe, y después obtuvo un doctorado en Biología Molecular en la Universidad de París, Francia, entre otros muchísimos títulos y logros más. Su amor por la UCR es tal que actualmente se dedica a estudiar la historia inicial de la U de 1940 a 1960. A don Gabriel le tocó guiar los destinos de la UCR en una época histórica irrepetible. Fue el último rector del siglo XX y el primero del siglo XXI. Esa transición también entre milenios no solo fue un azar del tiempo, sino también una preparación tecnológica para lo que mucha gente veía como, entre comillas, el fin del mundo en versión digital. Si usted tiene menos de 34 años, tal vez no lo sepa, pero los sistemas informáticos del mundo amenazaban con colapsar porque se suponía que estaban programados para funcionar con las últimas dos cifras del año, es decir, pasarían del 99 al 00 y no al 2000, lo que teóricamente iba a provocar fallos irreparables. Spoiler, no ocurrió. En todo caso, esta es la primera anécdota que nos cuenta hoy don Gabriel, cómo se preocupó y trabajó en conjunto con el Centro de Informática para que las computadoras de la UCR no sufrieran esa catástrofe llamada Y2K. Y preparar a la universidad para la debacle que iba a significar para los sistemas informáticos la llegada del año 2000. Nos preparamos, trabajamos e hicimos todo lo posible y yo creo que eso puso a la universidad en una posición muy fuerte en cuanto al manejo de esas tecnologías. Ese fue, digamos, un primer punto. Y el segundo fue el hecho de que yo nombrara al doctor Guy de Teramón como director del Centro de Informática, con el encargo específico y condición que él me puso de traer, implantar y desarrollar la Internet en la universidad, en el país y luego en la región. Que yo creo que ese fue un periodo
más que de transición, fue un periodo de vanguardia. Y así la UCR se convirtió en el primer nodo de Internet en Costa Rica, ni más ni menos. En los 90 venía de instaurarse el sistema de negociar el FES cada 5 años, o sea que a un rector podía tocarle una negociación o máximo 2 en un periodo de 8 años, si se reelegía a tiempos. De aquellas épocas salió una anécdota agradable sentado don Gabriel junto con los otros rectores de las universidades públicas en la oficina del entonces ministro de Educación Pública Guillermo Vargas Salazar, quien ocupó ese puesto de 1998 al 2002 en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez Echeverría. Las negociaciones eran bastante fuertes, pero muy cordiales. Había un diálogo permanente y confrontación de ideas y de propuestas. Y siempre el ministro de Educación, cuando nos recibía, nos daba café con bizcocho. Y yo siempre le decía, no sé si usted conoce ese dicho, en las mejengas de fútbol, lo que significa repartir bizcocho. Y yo le decía al ministro, no vamos a repartir bizcocho esta vez. Y el ministro se reía para que vea usted el clima en que estábamos en ese momento. Y bueno, evidentemente, la tradición de repartir bizcocho era pegar patadas en la espinilla, ¿verdad? ¿Será que ahora lo único que reparten es bizcocho? Saquen ustedes sus propias conclusiones. En fin, sigamos. Otra historia curiosa fue la negociación de la Convención Colectiva de Trabajo durante la administración de don Gabriel. Una de las características de nuestro protagonista de hoy fue el diálogo sereno y respetuoso. Hasta invitaba al sindicato a pizzas cuando las negociaciones se extendían hasta la pura noche. De una de esas invitaciones salió un comensal un poco, digamos, selectivo con lo que comía. O sea, yo recuerdo sesiones largas en otras circunstancias de negociación de la convención colectiva que durábamos horas sentados en la rectoría hasta altas horas de la noche, lo que nos obligaba en aquella época, y eso también lo veo con una cierta sonrisa, a pedir pizzas para todos los que estábamos en la mesa de negociación. Ahora probablemente me hubieran cobrado las pizzas que mandamos a pedir para esa negociación. Y hago el recuerdo con mucho respeto y aprecio por el personaje, el secretario del sindicato en ese momento, que era Héctor Monestel, que cuando anuncié que pedimos pizzas, él me dijo, la mía, por favor, vegetariana. Debo decirle que reaccioné mal, pero se compró una que no tuviera carne. Cada quien con sus gustos. Vamos con otra anécdota muy particular. Quienes conocen a don Gabriel dicen que es una persona sumamente tranquila, afable, calma, pero él dice que también lo pueden sacar de quicio. Él cuenta que en una ocasión, por un accidente que tuvo con una silla en el consejo universitario, lo criticaron por, como se dice, entre comillas, berrinchudo, aunque él asegura que todo fue un malentendido. Puedo tener momentos en que pierdo un poco la calma. Recuerdo una sesión del Consejo Universitario muy polémica y que en un momento dado yo me cansé y me levanté para ir a mi oficina. Y en el momento que yo me levanté, las sillas, que no eran muy estables, se volcó hacia atrás. Entonces, ya la noticia fue: el rector se fue del Consejo Universitario tirando la silla. Y le aseguro que no fue así. Pero esa fue la imagen más dentro del folclore institucional que quedó. Pero no todas las anécdotas que nos contó don Gabriel son cómicas o curiosas. Él se acordó de una protesta que le hizo un funcionario de la U y que nunca olvidará. Bueno, una huelga de hambre que me hizo el secretario del Sindeu. Y yo les puedo decir que para un rector tener una huelga de hambre en la entrada de la rectoría no es una situación fácil de manejar. Implica un grado de tensión muy, muy alto. ¿Se puede saber cuál era el reclamo? En este momento el reclamo específico no, pero se puede imaginar muy fácilmente que era un problema salarial.
Ahora sí vamos a entrar a la anécdota más fuerte que vivió don Gabriel como rector, las protestas contra el combo del ICE, aquel proyecto de Miguel Ángel Rodríguez que contaba con los votos en la Asamblea Legislativa y que pretendía privatizar al Instituto Costarricense de Electricidad allá por marzo del año 2000. Desde aquel momento hay gente que se quiere comer al ICE. Pues en aquel momento la UCR se convirtió, como suele serlo, en una de las instituciones que despertó la conciencia nacional sobre los efectos negativos que podía traer esa reforma. Don Gabriel no solo apoyó las protestas desde la rectoría, sino que incluso tuvo que romper la armonía política con el gobierno de Rodríguez para defender los intereses nacionales. 45 diputados de pie, 10 sentados, aprobado. El combo del ICE es un momento complejo en mi gestión, puesto que las relaciones con el gobierno de don Miguel Ángel Rodríguez se habían iniciado muy bien. Y recuerdo algunos elementos importantes. Por ejemplo, la negociación para que el FES tuviera un aumento o un porcentaje ligado al desempeño económico del país. Es decir, ligado al crecimiento del Producto Interno Bruto nominal. Y ahí podríamos poner una primera anécdota, porque se estableció en la negociación una pequeña tabla que decía, si el incremento del PIB es 0, pues no habrá porcentaje extra sobre el FES. Si es 1%, será esto, si es 2%, etc. Y llegamos hasta un 4%. Y yo dije, sigamos, hagamos la tabla hasta el 8. Y el ministro de Hacienda dice, optimista que sos, eso no va a pasar. Y pasamos del 6. Entonces eso fue un momento en que esa negociación nos produjo un complemento al presupuesto muy importante. Y eso se había negociado con el gobierno iniciando de don Miguel Ángel. El pueblo lo ha dicho, se ha levantado, no creo que puedan seguir haciéndose los sordos. Si no, no se van a mover. No nos vamos a mover. Fueron, sin duda, momentos complicados a nivel político e institucional para la UCR. Aunque la U colaboraba con el gobierno en llegar a acuerdos nacionales, el plan de privatizar al ICE hizo que la U se retirara de esas conversaciones. Don Gabriel entendió que esa decisión del gobierno no le dio más opción que la de acompañar a la U y a los otros movimientos sociales en las protestas en las calles. El segundo fue un proceso muy complejo, que fue el proceso de convocatoria a una serie de reuniones, la concertación nacional. Entonces había habido un trabajo fuerte con el gobierno en ese proceso de concertación. Y luego vino el combo del ICE, que desestimaba el trabajo de la concertación en cuanto a telecomunicaciones. Y ahí fue a donde se produce la ruptura y el llamado a las huelgas y manifestaciones. Y el tercer punto respecto al combo es, y lo veo ahora con una cierta sonrisa, el invento de los paros activos. Es decir, era necesario mantener a la institución movilizada, sin paralizar, porque declarar una huelga indefinida en la universidad implicaba desmovilizar a la comunidad universitaria. Entonces decidimos hacer lo que se llamaban paros activos, que 2 veces durante el día, cerca del mediodía y cerca de las 6 de la tarde, nos deteníamos a discutir, tener información, tener foros, y eso nos permitió mantener durante muchos días la comunidad movilizada, pero en un proceso de crítica frente a lo que estaba pasando. Yo, aquí, una simple ama de casa, digo, defendamos venirse a capa de paz. La tensión aumentó tanto que don Gabriel tuvo que ponerle el pecho a la situación e ir personalmente a dialogar con la policía, que amenazaba con ingresar al campus de la sede de Rodrigo Facio para amedrentar a la gente que estaba ahí replegada tras un bloqueo en la Fuente de la Hispanidad.
Aunque el exrector dice que no hubo violencia entre los manifestantes y la policía, sí acepta que la situación fue crítica. Realmente quitarle al ICE, como hace el Combo, su posibilidad de seguir siendo la institución rectora. Sí, fue algo complejo. El pretil se convertía cerca del mediodía y cerca de las 6 de la tarde en un lugar de foro y de discusión. Y ahí pues yo en muchas ocasiones estuve coordinando mesas redondas con diputados, con gente del gobierno, con estudiantes. Fue un proceso muy tenso, muy desgastante. Mire, la violencia y la represión fue muy relativa. Pudimos negociar con el gobierno y evitar eso. Hubo enfrentamientos, pero no los calificaría yo de violencia urbana. Hubo tomas de la fuente de la Hispanidad y bueno, a mí me tocó negociar con el gobierno para que nos permitieran convencer a los estudiantes de replegarse a la universidad. Un grupo de las fuerzas de la policía quiso entrar a la universidad y yo físicamente me interpuse y no entraron. Estuvo don José Merino en una mesa redonda. Y lo que era terrible es que mientras él estaba interviniendo, yo estaba negociando con el Ministerio de Seguridad para que no intervinieran en contra de los estudiantes. Pero finalmente salió bien. ¡Buena, Combo! Y para ir concluyendo, le preguntamos a don Gabriel sobre cómo resumiría su administración de 8 años. Y lo hizo así: mucho diálogo, mucha presencia y cercanía con la gente, ya fuera de sus colaboradores cercanos o no tanto. Y parece que lo logró, porque aún mantiene contacto con todo tipo de personas funcionales. Oyendo y hablando y dialogando. Uno se desgasta mucho en eso y tiene uno que tener la actitud para hacerlo, porque muchas veces los diálogos pueden ser inicialmente confrontativos, pero si uno tiene la actitud adecuada puede convertir ese diálogo confrontativo en un diálogo que busque consensos. Y esa fue mi guía durante todos mis 8 años de gestión. Y otra cosa que ahí sí ha cambiado mucho en el mundo universitario, estar presente en la universidad. Y ese estar presente no es solo actos oficiales, etcétera, sino lo que hacía yo continuamente, caminar en el campus. Y, como decían algunos, perder tiempo caminando en el campus. Y resultaban cosas muy interesantes. Encontrar gente. Todavía me encuentro gente que cuando camino me saluda y no son autoridades académicas. Son funcionarios que van desde mantenimiento, transportes, seguridad. Ese es un primer punto. El segundo, haber tenido un equipo de colaboradores totalmente sintonizado con el rector. Y fueron colaboradores que después de mi gestión continuaron siendo amigos hasta ahora. Para cerrar, solo queda decir que la UCR, bajo las riendas de don Gabriel, vivió una época de desarrollo y de retos institucionales y sociales, pero hasta aquí nos llegó la cuerda hoy. Recalcamos que intentamos entrevistar tanto a doña Yamilet González García, rectora entre los años 2004 y 2012, y a don Fernando Durán Ayanegui, rector entre los años 1981 y 1988. En el caso de doña Yamilet, nos dijo que le era imposible darnos la entrevista debido a los problemas de salud que padecen varias personas cercanas. Obviamente lo entendemos y esperamos que se mejoren. En cuanto a don Fernando, le pusimos varios mensajes en su celular, pero no hemos obtenido respuesta. Entonces, si él o sus familiares escuchan este podcast, por favor díganles que estamos en la completa disposición de hacerle un reportaje a su vida y legado para la institución. Seguimos con más de Código 1940. Código 1940. Ganador del Premio Cireicu 2025 como Mejor Producción de Comunicación Digital de las Universidades Públicas de Centroamérica y el Caribe. En la Universidad de Costa Rica
hay espacios que muchas personas usan sin detenerse demasiado en sus nombres. Hoy nuevamente hablaremos de uno de ellos, y es que anteriormente mencionamos nombres como Carlos Monge Alfaro o Alberto Brenes Córdoba. Hoy añadimos uno más de la lista, el nombre Abelardo Bonilla Valldares. Existe en la universidad un auditorio que lleva su nombre, ubicado en el edificio de Generales. Sí, ese que tiene el girasol gigante. El auditorio Abelardo Bonilla parece no tener ese nombre por casualidad. Don Abelardo estuvo muy ligado a la Universidad de Costa Rica, a las humanidades y a una idea de educación que buscaba ir más allá que solamente preparar profesionales para una carrera. Soy María Bonilla, soy actriz de teatro, de cine, directora teatral, profesora ya pensionada después de 40 años, escritora, gestora cultural y soy hija de Abelardo Bonilla. Mi nombre es Alexander Jiménez Matarrita, soy profesor en la Escuela de Filosofía y en el doctorado en Estudios de la Sociedad y la Cultura. Para entender un poco por qué hoy el Auditorio de Generales se llama Abelardo Bonilla, primero hay que conocer a la persona detrás del nombre. Mi papá tenía una enfermedad, la enfermedad de Charcot, que me la heredó a mí, se le heredó a algunos de mis descendientes. Nuestra enfermedad produce parálisis, pero él, desde los 20 años, ya tenía muchísimos problemas de movilidad. No era paralítico porque nació con la misma cabeza terca que yo. A pesar de que él había nacido en Cartago, en una familia muy pobre, él era el mayor de 15 hermanos, entonces, francamente, estudió con mucha dificultad. Él estudiaba Derecho, como era lo lógico en aquellos que iban a ser dirigentes en Costa Rica. Con ese contexto, Abelardo Bonilla, a pesar de empezar estudiando Derecho, cambió de rumbo y se acercó a la historia de la cultura, la filosofía, la literatura, el periodismo y la docencia, labores por las que hoy mayormente se le recuerda. Ahora, para entender un poco más esa relación con la Universidad de Costa Rica, hay una escena que se repite en los recuerdos de las personas con las que hemos conversado. Don Abelardo como profesor era uno de aquellos apasionados, donde la enseñanza no se limitaba solamente a un aula. Don Abelardo fue una persona muy importante para la Universidad de Costa Rica. De hecho, es un profesor fundador de la Universidad de Costa Rica. Fue maestro de muchas generaciones de estudiantes que pasaron por acá. Él era un hombre que le gustaba infinitamente sus clases. Le encantaba impartir a gente joven lo que él podía o no podía transmitir, pero lo intentaba. Entonces, como tenía problemas de movilidad, le gustaba muchísimo estar en la SODA. Entonces, muchos estudiantes, hoy autoridades de la UCR, lo recuerdan en la SODA de Estudios Generales, donde él atendía desde 2 horas antes de que empezara la clase hasta 1 o 2 horas después de que terminaba la clase. Y ahí se hablaba de todo, consultaban trabajos, él recomendaba libros. Era un profesor en el sentido viejo del término. Esos profesores que no importan el horario, que no importa el estudiante, que tienen como la calidez de atenderlo. Yo lo recuerdo porque muy chiquita, muchas veces lo acompañaba y ya llegaban miles de estudiantes. Digamos que era un tiempo en el cual la vida universitaria era una vida muy intensa en las cercanías de la universidad. Y don Abelardo era una figura muy destacada a quien buscaban para conversar y él siempre estaba dispuesto a esa conversación. Era una especie de Sócrates moderno en ese sentido. Igual que un gran amigo suyo, venido de España y que fue probablemente la principal figura filosófica de esa época, que fue Constantino Láscaris. Esa relación con las humanidades también aparece reflejada en sus libros. Bonilla trabajó la historia de la literatura costarricense en una época en la que reunir materiales exigía una búsqueda más lenta y cuidadosa. Tiene un libro en 2 volúmenes, que es un libro fundamental para la historia cultural de este país, que es La historia de la literatura costarricense, que es un libro de 1957, publicado en la Universidad de Costa Rica.
y un volumen posterior que es una antología e historia de la literatura costarricense. Digamos que es el segundo volumen de ese libro que publicó en el 57. Este segundo volumen, que incluye una antología, es del año 1961 y la publicó en la editorial Trejos. Y en su conjunto, esa historia y antología de la literatura costarricense fue un referente fundamental para los estudios literarios de este país. Yo diría que para también los estudios culturales de este país durante muchísimo tiempo. Otro lado muy ilustre de la vida de don Abelardo fue justamente su vida pública, la cual es tal vez uno de los aspectos más importantes del cual hoy aún la gente lo recuerda. Por ejemplo, además de ser benemérito de la patria, fue una de las personas que redactaron la Constitución Política de 1949. Asimismo, este apartado de su vida nos dejó anécdotas un tanto peculiares. Fue una figura política importante de este país, fue vicepresidente de la República, fue diputado ante la Asamblea Legislativa en los años 1949 a 1953. Entre el 52 y el 53 fue el presidente de la Asamblea Legislativa, de manera que tuvo una participación política muy significativa. Cuando se casa con mi madre es presidente de la Asamblea Legislativa y entonces en un momento dado en la Asamblea estaba en sesión, dijo: miren, he pedido al vicepresidente de la Asamblea que me sustituya porque voy a tener que retirarme. Y quiero decirles que me retiro no por una cosa insignificante, sino porque me caso a las 5 de la tarde en Moravia y son las 3:30. Obviamente se suspendió la sesión de la asamblea cuando mi mamá llegó a la iglesia de Moravia con sus 2 o 3 familiares que la acompañaban, que mi mamá no era una muchacha conocida. Llegó a la iglesia y donde no iba a haber nadie, habían periodistas, habían diputados. La asamblea le regaló un ramo de 2 docenas de rosas rojas. Y claro, fue un escándalo porque como mi papá, tan viejo presidente de la asamblea, se iba a casar. Y es que eso no es todo. Hay otra escena, esta vez entre la filosofía y la política, que muestra esa mezcla de académico y funcionario público que parece poco común. Entonces sí, efectivamente, llegó a ser diputado, presidente de la Asamblea Legislativa, ministro de Educación, vicepresidente de la República y presidente por el periodo de un mes, porque en Costa Rica se hace el Congreso Mundial de Filosofía y el presidente de ese entonces, don Mario Echandi, quería cumplir el sueño de Platón, que la República la dirigiera un filósofo. Y entonces le dio por ese mes su condición de presidente. Por cierto, todos los medios internacionales de comunicación y todos los invitados le decían al presidente, pero no haga eso, no le va a devolver el poder. Y él decía, no, en Costa Rica no pasa eso, pobrecito, siguiera lo que está pasando ahora en Costa Rica. Entonces, no, al mes le devolvió el puesto y no pasó nada. Para ese momento, don Abelardo fue una figura fundamental porque lograba unir 2 cosas que hoy día yo creo que están bastante separadas. Yo no sé si para bien o para mal, pero están bastante separadas, que es la vida académica de investigación y la vida de alguien que puede servir también al bien público o político o como responsable de instituciones, ¿verdad? Entonces, eso debe ser algo único en la historia de este país, ¿verdad? Que un presidente de la República sea al mismo tiempo quien presida un Congreso Internacional de Filosofía. Eso es una anécdota hermosa, me parece. Antes de volver al auditorio, hay un último rasgo que ayuda a cerrar su retrato. Dejó una biblioteca de materiales que terminaron ligados también a la universidad, incluso desde la fotografía, un rol el cual tal vez algunos no conocen tanto de él. Él, con problemas de movilidad, pasaba horas en su biblioteca, una biblioteca maravillosa, que una parte se donó a la Luis Demetrio Tinoco de la Huaca, una parte se donó a la biblioteca Carlos Monge Alfaro de la UCR y una parte quedó para mis 2 hermanos y yo, Gabriel y Ana. Eso era, digamos, el centro de su mundo, pero además era fotógrafo. A él le gustaba mucho volver a Cartago porque él se vino de Cartago a San José a muy temprana edad. Le gustaba mucho Escazú, las montañas de Heredia, a tomar fotografías que se expusieron justo en los Estudios Generales. La Universidad de Costa Rica hizo un tomo que se llama Realidad y Poesía,
que son las fotografías de mi padre, que nosotros las conservamos y que ahora estamos viendo si se puede hacer otra publicación, así como recuperar algunos de sus artículos y columnas periodísticas. Después de conocer al profesor, al académico, al funcionario público y al padre de familia, volvemos a la pregunta inicial. ¿Por qué su nombre está en el Auditorio de Estudios Generales? Creo que el Auditorio de Estudios Generales lleve su nombre es fundamental porque él siempre creyó en los estudios generales. Creía junto con un grupo de autoridades, no tan grande, debo decirlo, que el estudiante que venía de colegio tenía que sentir lo que significaba una universidad humanista, es decir, un impacto cultural, histórico, estético, ideológico, un impacto que le dijera que a partir de ahí su vida iba a ser distinta, iba a ser una vida metido en un mundo más global, más complejo, más filosófico y que tenía que tener conciencia de eso. Hay incluso un documento de la Escuela de Estudios Generales que nos dice algo muy importante ligado a esta idea. Indica que en 1946, don Abelardo dio una ponencia sobre la creación de una facultad de humanidades. En aquel entonces, el primer congreso universitario aprobó esa idea, lo que sería la antesala de los estudios generales. Puedo entender por qué lleva ese título, ese auditorio en ese lugar, y es que don Abelardo fue una figura central de la historia de las humanidades en la Universidad de Costa Rica. Entonces tiene mucho sentido que un personaje así, que fue central, digamos, para la historia de las humanidades, pues su nombre sea utilizado para nominar el auditorio de la Escuela de Estudios Generales. Con este recorrido que hemos hecho, el nombre del Auditorio Abelardo Bonilla no se entiende solo como un homenaje personal. Resume una trayectoria ligada a la docencia de la cultura, la vida pública y las humanidades en la Universidad de Costa Rica. También recuerda una idea de universidad donde formarse no es solo aprender una profesión, sino pensar, conversar y acercarse a la cultura. Gracias por acompañarnos esta nueva semana en Código 1940. Estuvimos con ustedes Sebastián Varela Montero, asistente de podcast y estudiante de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, y su servidor Pablo Mora Vargas, periodista de la Oficina de Comunicación Institucional OSI, que por cierto es la instancia que produce este podcast en colaboración con radioemisoras UCR. Es todo por ahora, nos encontramos la próxima semana. Hasta luego. Escuche Código 1940 en las radios UCR todos los lunes a las 6:30 de la mañana o bien en el espacio de Código 1940 en Spotify y en YouTube. Código 1940.